Estamos con Patricio Raposo, bueno, de Alerta Angostura. Bueno, Patricio, el tema Ley de Bosques, bueno, un tema que al parecer es interminable, ¿no? Se están dando los primeros pasos en cuanto a audiencias públicas y demás para avanzar en esta modificación del mapa de bosques. ¿Cuál es la posición de Alerta Angostura? Y bueno, el día de mañana se va a realizar bueno, una junta acá en la biblioteca Osvaldo Bay. Sí, efectivamente, vamos a hacer una reunión, va a ser como un pequeño taller, ya que hace varios años que nos está tocando este tema. Entonces, lo que queremos un poco, hemos emitido unas notas, está por salir ahora la última, en las cuales vamos refrescando todos aquellos conocimientos que había de la ley de bosques, qué es lo que pasó con la ley de bosques, cuáles son los criterios para zonificar, qué ha pasado con los mapas, el tema de autonomía municipal, que todavía sigue en boga, y donde, bueno, claramente los bosques son de la provincia, ¿no? Lo dice la Constitución Nacional, está ratificado también en la provincial. Así que, bueno, un poco es eso, juntarnos mañana con la gente que quiera venir, la invitación fue muy amplia, y la idea es que puedan venir, inclusive después hacer un pequeño debate sobre las posturas que tenga cada uno, es decir, que uno se pueda llevar información, actualización, de todo lo que ha estado pasando y por supuesto también escuchar las distintas voces que se puedan ir dando como para debatir cuáles pueden ser las posturas, qué es lo que uno quiere hacer, por qué sí, por qué no, digamos. Eso es un poco, digamos, compartir con la gente después de varios años de no tocar el tema. En cuanto a Alerta Angostura, ¿cuál es la posición, bueno, en esta modificación del mapa de bosques? Mira, claramente hay ciertas normas, aparte de la ley 2631, la 2780 que es provincial, hay normas de cumplimiento obligatorio. Por ejemplo, el Consejo Federal de Medio Ambiente, COFEMA, emite resoluciones que son obligatorias. Una de ellas dice claramente que este repintado de mapas que se va a hacer tiene que efectivamente no ser regresivo, es decir, no ir para atrás en los colores que se han pintado, por ejemplo, fundamentalmente en el rojo y el amarillo. A menos que haya información, que haya sido algún error, como por ejemplo sí se dio en el año 2012, cuando se presentó un mapa, la nota 110, del que entonces era viceintendente, Guillermo Caruso, donde se corregían algunos errores del mapa original que fue presentado con la ley provincial y donde, bueno, se modificaron algunos detalles que había que estaban realmente se habían hecho mal, como por ejemplo se había puesto bosques nativos cuando era un bosque de pinos, o rojo en algunos lugares donde ya había viviendas instaladas. Es decir, ese mapa que se corrigió es de alguna forma el que debería ser la base de la discusión actual y no podría ser regresivo, o sea, no podemos ir para atrás en eso, a menos, insisto, que haya algún error. Eso lo dice la resolución 236 del COFEMA. Y después, bueno, ver cómo va a ser la participación. Todavía no hay ninguna invitación, no hay esquema. Yo pensé que se iba a hacer en San Martín este viernes, aparentemente se postergó, desconocemos por qué. Pero también la resolución de COFEMA dice claramente que habría que dar información anticipada, decir la fecha, dónde va a ser, etcétera, etcétera, que bueno, en algunos lugares ya se cumplió, como en Junín, como en Traful, pero San Martín acá todavía no, así que veremos qué es lo que pasa, si va a haber información anticipada, etcétera. Por otro lado, vos comentaste como audiencias públicas, en realidad no son audiencias públicas, son talleres, y eso hay que verlo bien también. En realidad no está claro la necesidad o no de audiencia pública, sí está claro la necesidad del taller y de ver cuáles son las conclusiones y de alguna forma compartir esas conclusiones. No es que se toma el tema y se lleva y después nadie sabe bien qué es lo que va a pasar con Estamos eso. hablando de que esos talleres sean vinculantes en cuanto a esta situación, ¿no? Bueno, es muy particular porque efectivamente, como te decía, la resolución de COFEMA es tan clara en el sentido que no puede ser regresivo, que obviamente no debería haber ningún tipo de cambio sustancial a menos que haya algún tipo de error. Entonces, consideramos que cualquier cosa que se esté discutiendo, bueno, debería ser expuesto, como para tener, digamos, ya la visión final y no tener sorpresas, como por ejemplo nos ha pasado con el camino de circunvalación, que nos han dicho son 2 manos solamente, y el ancho de intervención siguen siendo 50 metros.
La pregunta también, importante, podemos decirlo, y complicada, es este loteo que se hizo en el Belvedere, donde, bueno, ya está loteado todo en una zona que claramente es zona roja, ¿no? Bueno, eso efectivamente, ahí hay un tema que vamos a complicarlo un poquito más, a dar más información. El tema es el siguiente, salió una resolución que emitió Bertolla pocos días antes de irse, que permitió que en ciertas zonas, sí, entre 1000 y 1100 metros, 900 y 100, en lotes de menor a X cantidad de hectáreas, se pudiera, que se aplicara solamente la información, las restricciones locales, ordenanzas locales, etcétera. Con lo cual es como si se desligara del tema en una zona roja, y eso no está permitido. Cuando vino acá el ministro Raggi, ustedes levantaron también el testimonio, él dijo claramente, ese proyecto ya fue rechazado 3 veces en instancias judiciales. Por lo tanto, no se puede hacer. Y cuando le preguntaron, bueno, pero esto lo había decidido Bertolla anteriormente, él dijo claramente, yo no me voy a meter en lo que decidieron otros ministros. Lo que yo voy a hacer es que esto no se puede hacer. Y eso es claro, ¿no es cierto? A pesar de que acá le marcaron árboles, de que se permitió, bueno, la Dirección de Bosque le marcó los árboles, De hecho, se han tirado sí, árboles, se ha tirado media montaña abajo, hicieron bueno, el camino, y el camino se vino abajo, porque tiene una pendiente de casi 45 grados, bastante complicada. nosotros estuvimos en el lugar y pudimos observar que incluso habían dos cauces de arroyos que fueron suspendidos directamente, ni siquiera entubados. Sí, bueno, ese es el tema, digamos, está todo hecho totalmente en forma, entre comillas, diría yo, ilegal, ¿no es cierto? Porque no se puede hacer ahí. Entonces, ya eso, de alguna forma, el ministro Raggi lo dejó en claro que eso no podría seguir avanzando. De hecho, también hay una presentación administrativa que hizo el abogado Luis Virgilio, que es abogado de la comunidad de Pachilantriao, y donde él dice claramente que esas resoluciones, pues son 3 en realidad que emitió Bertolla, en distintos años, creo que el 14 y 2 en el 2015, deben ser anuladas, son totalmente ilegales, porque van en contra de la ley de bosques, bueno, de todas las normativas que hoy existen. Así que deberían derogarse. Ya es la segunda presentación administrativa, que fue ante el gobernador directamente, y la siguiente va a tener que ser ya en instancias penales. Patricio, ¿cuál es el sentir de Alerta Angostura? Bueno, con todo esto que está ocurriendo hace pocos años, podemos decir, porque de unos pocos años a esta parte podemos decir que se está tirando abajo media villa. Mira, lamentablemente salió una ordenanza local que permitió ciertas cosas que en su momento, cuando se había aprobado por el Complade, era aplicable solamente a la zona R y R1. A posteriori, aparentemente se amplió a otro elegido, bueno, y después se fue achicando hasta creo que se ha hecho la última modificación hace muy poco. Obviamente, digamos, el tema está en dónde se hace, ¿sí? Si es en zona amarilla o roja, es una cosa, no se puede directamente, está prohibido, y eso, bueno, no se lo denuncia, etcétera. En la zona verde sí se permite, ¿sí? Entonces, ese es el tema que también uno puede analizar y que también hay que discutirlo, porque es cierto, dice, se están tirando árboles. Bueno, ¿en qué zona? La verde permite justamente hacer desmontes con estudio de impacto ambiental, con distintos informes, digamos, que permitan justamente hacer ese desmonte bien, creo que es un estudio forestal también que se hace, etcétera. Bueno, esa es la zona verde. En la amarilla y la roja, no, está claramente dicho en la ley nacional, en la provincial, que no se permiten desmontes, que es el caso que vos comentaste anteriormente, lo que denominamos pichunco o correntoso, que se hizo ahí el camino ese que realmente nunca se tendría que haber hecho.